Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Romulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado por dos panelistas frecuentes de nuestro programa. Dieter Zúñiga, abogado penalista, experto en Derecho Público, y Sebastián Acosta, politólogo y sociólogo. A ambos los saludo y les agradezco aceptar la invitación a nuestro programa. Buenos días. Muy buen día, Sebastián, Alberto y a todos los televidentes. Buenos días, Dieter, buenos días, José Alberto, buenos días a toda nuestra amable audiencia y esperamos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Muy bien, bueno, esta semana ha estado especialmente condicionada por lo que implica el llamado a indagatoria que la Corte Suprema de Justicia le ha hecho al expresidente Álvaro Uribe Vélez y por el anuncio que él hizo de su renuncia al Senado de la República. Situaciones ambas que han generado, de una parte, la llamada indagatoria, pues una especie de terremoto político en cuanto a que por primera vez un expresidente de la República está a puertas de verse definitivamente involucrado en una situación de judicialización que puede terminar en su condena y eventual retención o detención por casos que están en investigación. Y lo segundo, porque se asume por parte de algunos sectores de la ciudadanía que Uribe, al renunciar o declarar su intención de renunciar, estaría intentando evadir el alcance de la Corte Suprema de Justicia, ante lo cual, para quedar en manos de la Fiscalía, de la que se presume tendría mejores posibilidades de apoyo, en tanto que Néstor Humberto Martínez, todo el país lo sabe, ha sido persona, digámoslo, de su entorno, de su cuerda, al punto que en alguna entrevista pública de un medio de comunicación nacional llegó a decir que el calificativo que se le podía aplicar al expresidente Uribe era el de patriota, porque es, a juicio del fiscal, un excelente y excepcional colombiano. Pero también hay quienes dicen que la Corte podría impedir que eso ocurra, porque la Constitución es muy clara en que los aforados como él, como los senadores, son investigados por cualquier delito por la Corte Suprema de Justicia y no por otra instancia judicial. Este tema
quiero pedirles a ustedes que, y les voy a pedir respetuosamente que para hacer el análisis de las consecuencias jurídicas y políticas del caso, traten de abstraer su propia inclinación ideológica frente al personaje que está en cuestión, es decir, al expresidente Uribe. Quiero pedirles que de cara a la ciudadanía le demos a la gente elementos de juicio y no elementos de mi apreciación personal en cuanto a que llegó la hora de condenarlo o llegó la hora de A, B o C. Entonces, con esa solicitud respetuosa, le pido a usted, Dieter, que comience. Bueno, Alberto, efectivamente, pues estamos ante un caso de la mayor trascendencia del plano jurídico y judicial, en el entendido pues de que se abre una investigación en contra del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, se hace un llamado de indagatoria y esto implica pues lo que estamos viendo, que el expresidente defina si continúa siendo congresista o no para efectos de asumir su defensa dentro de ese proceso judicial. Si el señor Álvaro Uribe decide renunciar, pues entonces ahí se genera una discusión de orden jurídico que para determinar quién es el competente para continuar con dicha investigación. Resulta que aquí se sentó ya una jurisprudencia que obviamente puede ser modificada en cualquier momento, porque la Corte Suprema de Justicia de ahora no es la misma de hace unos 10 años, en el sentido de que los senadores o congresistas que renuncian a su cargo pues tendrían que ser investigados por la Fiscalía General de la Nación, siempre y cuando los hechos por los cuales se les investiga no tengan una relación directa con el cargo como senador o representante a la Cámara. Si uno analiza lo que establece la Constitución política, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto así si la Constitución es clara en decir que serán investigados por la Corte Suprema por los delitos que cometan? No está diciendo en ningún momento, como lo dice con respecto a otras autoridades, que dice que tiene que ser en relación con el cargo. Lo mismo pasa con el presidente. Por ejemplo, si lee lo que dice la Constitución, dice que el presidente será investigado por la Corte Suprema de Justicia o será juzgado por la Corte Suprema de Justicia frente a actos, delitos, todo tipo de delitos cometidos dentro de su mandato. Pero bueno, es una discusión que se va a entrar a resolver. La otra pregunta es si lo que se está diciendo efectivamente tiene una relación directa con su cargo o no. Iván Cepeda sostiene que sí tiene que ver con ello, porque con esas denuncias, y recordemos que esto se convirtió como un boomerang para el señor Álvaro Uribe Vélez, porque él denunció a Iván Cepeda porque supuestamente estaba montando falsos testigos para iniciar una causa en contra de él, inclusive contra su hermano Santiago. Resulta que en el momento en que comenzaron a adelantar las investigaciones por esa denuncia de Álvaro Uribe Vélez, pues se vieron en la necesidad de adelantar o decretar ciertas pruebas, entre ellas la interceptación de llamadas no al exmandatario, sino a gente vinculadas con organizaciones criminales, paramilitares, etcétera, y resulta que se cruzaron llamadas del exmandatario con este tipo de personas. Ahí comenzaron a aflorar unas cosas que inquietaron a la Corte Suprema de Justicia y de las cuales inclusive el mismo Álvaro Uribe Vélez se dio cuenta, porque nosotros recordamos un episodio que fue publicado por los medios de comunicación en los cuales hablaba con una persona, un reconocido ganadero, y se atrevía a decir que los de la Corte los tenían interceptados, o sea que ellos ya sabían eso. Entonces, bueno, lo que viene es definir eso. Si queda en manos de la Fiscalía, pues obviamente la Fiscalía correrá traslado de los elementos y pruebas que tenga para su estudio por parte de la defensa, y eso implicará que se posponga un poco la indagatoria para que ellos puedan estudiar y estructurar su defensa. Después de la indagatoria ellos tendrán que
resolver situación jurídica. Estoy diciendo, dijéramos, independientemente de que sea la Corte de la Fiscalía, tendrá que resolver situación jurídica. Eso implica, es decir, si queda o no con medida de aseguramiento del exmandatario, y posteriormente pues se surtirán los trámites normales que tiene que ver con si más adelante se dicta una resolución de acusación, y si es en Fiscalía, si se va ante un juez. Antes de darle la palabra a Sebastián, le hago una pregunta a usted en su condición de abogado. ¿Hay alguna, a juicio suyo, puede estar ocurriendo que se esté politizando la justicia o se esté judicializando la política en este caso? Yo lo dudo mucho, Alberto. Sinceramente lo dudo. Mire, yo inclusive tuve la fortuna de recibir clases del señor magistrado José Luis Barceló aquí, frente a un diplomado sobre casación penal, cuando era auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, una persona muy seria, tanto así que pues calificó para ser magistrado, ahora es presidente de la Sala Penal y hace parte del grupo de magistrados que están adelantando las investigaciones pertinentes. Aquí, infortunadamente, los medios de comunicación hacen un manejo de la información, están mostrando simplemente lo que pareciera, o sea, unas que comprometen, pero ahora están dando manejo especial a cierta información que pareciera favorecer al señor Álvaro Uribe Vélez. Pero todo indica de que hubo un seguimiento muy importante de ciertas llamadas, de cierta información que da el señor Juan Guillermo Monsalve. Es que pueden intentar descalificar al señor Juan Guillermo Monsalve, pero resulta que a partir de lo que él dice, precisamente comienzan a estructurar toda dijéramos, una línea investigativa que arroja unos resultados que son los que están llevando a lo que nosotros estamos viendo. Yo no creo que se esté politizando el asunto, creo que hay algo muy serio detrás de ello. Lo que hemos visto de unas cartas en donde inclusive el señor Monsalve coloca las notas a pie de página, lo que hemos oído sobre determinados testigos resulta muy comprometedor, y ahora si hay una información sobre unas llamadas interceptadas, pues oiga, pues ahí vamos a ver qué es lo que arrojan ellas. Ahora, hay una contraparte, es el señor Iván Cepeda. Yo le digo que es una persona que goza de mucha credibilidad, mucha seriedad ante la opinión pública. Usted como sociólogo, ¿qué implicación tiene este tipo de hechos en la sociedad colombiana hoy? Bueno, tenemos que precisar que el poder que ejerce el señor Álvaro Uribe Vélez es un poder que trasciende lo institucional. Ojo, yo no estoy diciendo ilegal, yo no estoy diciendo criminal. Trascender lo institucional, ¿qué es? Que tiene un poder simbólico, que ejerce un poder cultural. Es decir, que la gente le cree a él, que hay una fe ciega sobre él. Y yo he hablado con muchos seguidores de él, me dicen, vea, es que los falsos positivos se tenían que hacer. Además, eso era necesario. No, pues qué importa unos muertos de más, pues aquí se ha matado mucha gente y con tal de acabar a los terroristas de las FARC, pues cualquier cosa es válida. No, lo que pasa es que Uribe tenía buenas políticas, lo que pasa es que ya cuando se implementaron fue que se pecó. Yo escuchaba eso, o sea, hay una exculpación de Uribe porque él es el referente social del padre. Ya, entonces aquí uno se mete en una discusión psicoanalítica. Al decir que Uribe es el referente del padre, de la patria, es el referente a decir que para él cualquier cosa es válida y que así mismo es aplaudida por la gente. Entonces el poder que ejerce Álvaro Uribe Vélez no radica de si es senador o no, y eso hay que tenerlo claro. Él renunció a su curul en el Senado para establecer formas de defenderse frente a su proceso penal, que Dicter ya dijo que verá si se continúa en el Consejo Supremo de Justicia, en la Corte Suprema de Justicia, o si pasa a la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Porque allá hay jurisprudencia y depende también cómo el señor Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe, el señor Jaime Lombana, abogado de Uribe, y el señor Díaz Granados, abogado de Uribe, establecen pues su defensa.
Entonces, ese es el poder que ejerce el señor Álvaro Uribe, que trasciende lo institucional. Es un poder carismático, es un poder que le llega a las masas, es un poder que se identifica con las masas. Y eso es claro tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ese poder, que es casi que religioso, simbólico, es mítico si se quiere, no pasa por la razón. Y ojo, no estoy diciendo que los seguidores de Uribe sean irracionales, sino que pasa es por la emoción, pasa es por la fe ciega del padre simbólico, el padre de la sociedad. ¿Ya? Entonces, uno rastrea eso, y eso se rastrea en la cultura hispánica. O sea, Franco todavía es adorado literalmente en España, habiendo muerto hace 40 años. El fujimorismo está más vivo que nunca. Pinochet también tuvo su parte. No hablemos pues de nuestro país hermano como Venezuela, ¿ya? Que todavía endiosan, si se quiere decir así, a Hugo Chávez Frías. Y hablemos de endiosar, porque la semana pasada o antepasada salió una grabación de estos mismos relatos que ha expuesto muy bien Daniel Coronel en semana, que decía: ve, hermano, Álvaro Uribe es como un dios, nadie lo puede tocar, él es un dios. Y así quedó consignado en una de las columnas de Daniel Coronel. Bueno. Entonces me parece que eso nos dice mucho. Bueno. ¿Por qué? Porque trasciende lo institucional y se afianza en el sentido, ¿no?, psíquico y en el sentido cultural mismo del referente del padre de la patria, como el señor Álvaro Uribe. Asumamos ahora un escenario. Álvaro Uribe no sigue en el Senado. Eso todavía no está confirmado, pero puede ocurrir que efectivamente se confirme su solicitud de renuncia, su pedido de renunciar, que se le acepte la renuncia, cosa que ocurriría el próximo martes en plenaria del Senado. Y vamos a suponer que Álvaro Uribe no sigue como senador. Independiente de qué pase con el caso ya desde el punto de vista judicial, pues, pero él deja de ser senador. Quiero que ustedes me den sus opiniones con respecto a qué efecto tendrá ese hecho, la renuncia, la no presencia de Álvaro Uribe en el Congreso de la República, con el propio Centro Democrático y con el Congreso globalmente. Y dos, ¿qué se supone que pasa con el gobierno entrante de Iván Duque ante este hecho? Esas son las dos preguntas que quiero que nos ayuden a mirar. Bueno, Alberto, si me permites una previa anotación nomás, y es que llama la atención en ese asunto en particular que sea la víctima, en este caso estamos hablando de Iván Cepeda, el que esté llamando a una veeduría internacional para efectos de hacerle un seguimiento del proceso, caiga donde caiga, Corte Suprema o Fiscalía, y no sea la misma defensa de Álvaro Uribe la que esté haciendo eso, teniendo en cuenta que ellos son los que dicen que hay una persecución política. Eso sería lo más lógico esperar. Ahora, bueno, frente a lo que pueda pasar con el Centro Democrático, nosotros sabemos que dijéramos que es un partido político que sigue ciegamente a un líder, y este líder se llama Álvaro Uribe Vélez. Yo no sé hasta qué punto pueda, dijéramos, afectarlo la ausencia de él en el Congreso, en el entendido de que de todos modos puede seguir dando sus instrucciones desde donde esté, desde su finca, desde su casa, inclusive si de pronto le decretaran una medida de aseguramiento desde allá. Pero sí implicaría necesariamente que se enfoque mucho en una defensa que resultaría bastante compleja por todo lo que ello involucra. Es que, por Dios, yo digo, aquí se están investigando por las conductas menos trascendentes, si se quiere, pero que el material probatorio necesariamente tiene que arrojar elementos para otro tipo de investigación, sobre la cual no hay discusión quién va a tener el fuero o el conocimiento, que es la Corte Suprema de Justicia. Y estoy hablando sobre los famosos hechos ocurridos durante sus 2 mandatos como presidente. Entonces, dijéramos, aquí la preocupación es que, si bien hay unos hechos
que estamos hablando de manipulación de testigos y de pronto un fraude procesal, aunque no han empleado ese término, que también es un término bastante grave. Diríamos que necesariamente las pruebas que tengan ahí tienen que estar dando elementos para que la Corte Suprema sustente un proceso ya como presidente de la República que fue. Entonces, aquí va a haber, alguien llamaba la atención de que puede suceder lo que sucedió con Samper con el proceso 8000, ¿no? Y es que vamos a tener a un presidente que todo el mundo ha considerado que es una ficha clave del uribismo de Álvaro Uribe Vélez, que hay un pacto, un compromiso con el señor Álvaro Uribe Vélez. Entonces vamos a tener un gobierno defendiendo a su líder y a su mandatario. O sea, se va a desgastar y va a colocar todo su empeño en una defensa frente a Álvaro Uribe Vélez, y eso necesariamente va a afectar su capacidad de gobernabilidad. Ahora, no sé si de pronto esto también vaya a causar cierto revuelo o conmoción en el Congreso mismo, porque nosotros sabemos cómo son los congresistas. Estamos hablando del partido de la U, del Cambio Radical, liberalismo, conservatismo, que de pronto puedan ver la posibilidad, la alternativa, dijéramos, de desligarse de este movimiento, de esta gente, y comenzar a hacer ciertas exigencias como regularmente lo hacen. Eso es lo que yo considero que es lo que vamos a ver en lo que va a ser desde el punto de vista legislativo y desde el punto de vista de la gobernabilidad. Pues a ver, reiterando mi idea previa, es que el poder que ejerce el señor Álvaro Uribe Vélez es un poder que, al trascender lo institucional y posiblemente también a trascender la persona, pues el Centro Democrático, digamos, no se ve mayormente afectado, aunque muchos analistas están diciendo que queda huérfano el Centro Democrático. No, o sea, concuerdo con Dícter, el señor Álvaro Uribe Vélez puede ejercer su influencia y su poder y dictar lo que tienen que hacer sus copartidarios desde cualquier lugar, sea desde su hacienda, sea desde su casa, sea desde la cárcel, sea desde el extranjero, ¿ya? Y en ese caso sí, el gobierno nacional entrante ejercería una especie de cortina de humo, de contrapeso, de resistencia a la justicia para preservar la integridad del señor Uribe, porque ya lo afirmó esta semana el señor Iván Duque, diciendo que él cree en la honorabilidad y en la transparencia y en la inocencia del señor Uribe. Entonces, frente a eso, pues ya está tomando partido y están reiterando la tesis que la justicia está politizada, que se está persiguiendo al señor Uribe. Entonces empiezan a crear ese ambiente de persecución, ese ambiente de que ellos son los pobrecitos, de que ellos son las víctimas, y eso, como dije anteriormente y reitero, a la gente le cala, porque a la gente va a decir, no, sí es verdad, esos magistrados son unos guerrilleros que están en contubernio con el señor Santos y con los señores de las FARC, 1, 2 y 3. Entonces allí es cuando empieza a crearse todo este ambiente que aporta a la desinstitucionalización de todas las organizaciones del Estado. ¿Y qué es eso? La desinstitucionalización es el descrédito, es la desconfianza, es la falta de entendimiento de qué son las instituciones públicas, de cuáles son las instituciones del Estado, de la necesaria diferencia de poderes y división de poderes. Entonces eso empieza a calar en la gente. Y como ya lo hemos visto, y no de un año para atrás, no de 2 años para atrás, sino de mínimo 6, 7 años para atrás, es que al uribismo se le facilita mucho crear estas verdades a medias, estas posverdades, estas intríngulis que no son reales, que no tienen ningún asidero, que dicen que Santos, bueno, ahora con lo de las interceptaciones, que Santos es aliado pues del MI6, que es la agencia de inteligencia británica, ¿no? Y eso pues no cabe sino en esas mentes, y eso se va reproduciendo y se va entendiendo como si fuese verdad, pero obviamente es un problema interno que la justicia colombiana tiene que resolver. O sea, al decir entonces esto, implícitamente Uribe
se estuviera declarando como un terrorista internacional, porque el MI-16 es preocupado en terrorismo internacional, en terrorismo a gran escala. Implícitamente entonces estaría aceptando eso, pero como esa no es la discusión, entonces hay que ver también que la influencia del señor Uribe va más allá del lugar donde esté y el puesto que ocupe. Sigue coordinando todo por vía Twitter, por vía WhatsApp, por vía llamada telefónica, y sus congresistas fieles y adeptos pues no van a tomar decisiones si él no dice que las tome. Bueno, yo recuerdo que hace algunos meses, cuando estábamos en plena campaña electoral, cuando se anunció, creo que fue en febrero, que la Corte absolvía a Iván Cepeda y sindicaba a Álvaro Uribe, que eso fue pocos días antes de las elecciones al Congreso, mi posición en ese momento fue que no entendía por qué la Corte tiraba semejante bomba 15 días antes de las elecciones, siendo que sobre el caso ya tenía todo su acervo probatorio meses antes. Me daba a mí la impresión de que era una jugada no judicial, sino política de la Corte en ese caso. Ahora, haciendo de abogado del diablo, quiero plantear una hipótesis parecida. Yo no soy abogado, usted sí lo es. ¿Por qué, si la Corte tenía ya todo el acervo, porque todo el mundo ha dicho que la Corte tiene hiperdocumentado el caso y que ya se sabía? Muchos sectores, yo he escuchado en estos días a mucha gente decir, es que esto ya se sabía hace más de un mes o algo así, que iban a llamar a Uribe indagatoria. Entonces, la pregunta que yo me hago ahora es, si se sabía, ¿por qué la Corte lo demoró, y lo demoró para sacarlo en este momento? Que además, entiendo yo, que advierto, no soy abogado, ha dicho que lo va a llamar a indagatoria, pero no ha dicho cuándo. Mejor dicho, creó el hecho político, la bomba de tiempo. Uribe llamado a indagatoria, pero no le puso fecha, no le dijo Uribe llamó a indagatoria el 31 de julio, el 3 de agosto, el 9 de agosto, no lo dijo. Entonces queda, para quienes no somos entendidos en la cosa judicial, queda un cierto tufillo de si no es que ahí hay de nuevo un choque de trenes, como el Centro Democrático y concretamente Álvaro Uribe ha venido predicando de que hay que empujar hacia una sola corte y que hay que acabar todas las demás cortes. No podría uno pensar que esto es una cuenta de cobro que le está pasando la Corte Suprema al nuevo gobierno, haciéndole una notificación, pilas, que nosotros también tenemos poder, y mire que los podemos desestabilizar, digo yo. Ayúdenos a entender usted. No, Alberto, yo no comparto eso. Yo sí recuerdo ese día que pusiste en duda de pronto la actuación judicial, de pronto en el sentido de que pudiera estar politizada dado el momento en que estaban haciendo su anuncio. Pero resulta que el anuncio que estaban haciendo era que estaban absolviendo al señor Iván Cepeda sobre una denuncia formulada por el señor Álvaro Uribe Vélez. Que coincidió en ese momento, yo no le veo ningún problema en que así sea. Y a partir de allí precisamente es que se ordenan la práctica de otras pruebas. Es decir, ahí se cierra y se abre otro expediente. Ese expediente en contra de él, por ahí sí una manipulación de pruebas, de testimonios, y entonces, el auto que está profiriendo es precisamente una apertura de investigación formal, en donde necesariamente lo que dicen, no, llamémoslo de una vez indagatoria. Algunos piden dizque una versión libre. ¿Desde cuándo acá en los procesos penales es obligatorio las versiones libres? No, nunca. O sea, el ente investigador, que en este caso está en cabeza de la misma Corte Suprema, adelanta sus averiguaciones y llega en un momento y dice, no, aquí hay caso, como decimos nosotros, hay un caso que llevar, y por lo tanto esta persona hay indicios de responsabilidad penal, llamémoslo a ver, inclusive
la indagatoria es el principal mecanismo de defensa que tiene todo investigado y todo procesado. Entonces vienen y manipulan esa información a favor de ellos, diciendo que es que la Corte Suprema de Justicia está politizada, está haciendo una persecución, está atendiendo unas directrices del señor Santos, inclusive vienen y vinculan al Reino Unido con el MI6. Eso no acaba en la cabeza de nadie. Aquí simplemente estamos viendo un procedimiento normal que surge a partir de febrero y que no puede haber agotado las pruebas a esta fecha. Por Dios, lo que viene de aquí en adelante sí va a ser una cantidad de pruebas que van a solicitar no solamente la Corte o la Fiscalía al ente que corresponda, sino que lo va a hacer la propia defensa. La defensa va a tener la oportunidad de llamar a sus testigos, aportar documentos, como creo que ya lo deben de estar haciendo, y que no se haya fijado fecha para indagatoria no puede ser mal visto, precisamente porque se trata de darle la posibilidad a la defensa de estructurar precisamente cuál va a ser su estrategia para defender al señor Álvaro Uribe Vélez. Yo aquí no veo nada raro, y siempre lo he dicho, aquí lo que hay que es aplaudir cuando la Corte Suprema de Justicia, cuando la Corte Constitucional, cuando cualquier ente de la rama judicial actúa contra los que tienen poder. Porque esto es muy fácil, pues, esa política criminal de coger al que roba el celular, al que comete estos actos por ahí, que inclusive muchos de ellos son en estado de necesidad, pero cuando judicializan realmente los que tienen el poder, eso sí es un indicio de que esa justicia está actuando. Yo aplaudo lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que hay que esperar? Miremos a ver cuáles son los resultados. Ya vendrá pues el momento en que dirán si nos vamos en acusación o esto se archiva. Esa corte que está ahora vigente, los magistrados que están actuando ahora, y la pregunta la hago, por favor, entiéndaseme, ¿ahí siguen algunos de esos magistrados que han estado involucrados en el famoso cartel de la toga, o ya está limpia la corte que hoy está en este caso? Lo que pasa es que la investigación por ese grupo criminal de la toga, pues creo que ya separaron a algunos de ellos, a los más comprometidos. Lo que sí sé es que muchos de los que están ahora son personas de reconocida honorabilidad, de reconocidos conocimientos jurídicos, que han escrito verdaderos tratados, y que inclusive hay gente que ha hecho carrera dentro de la misma corte, es decir, han sido auxiliares de otros magistrados. No son personas que llegaron de un momento a otro porque lo recomendó tal o cual político. En el caso preciso de José Luis Barceló, los que conocen de la materia, los que saben del derecho penal, saben del tipo de persona que es ese señor, ese magistrado. Todo indica que el magistrado Barceló es una persona que no tiene tacha en cuanto a su desempeño como juez de la República. Sebastián, otra arista desde la que quiero que miremos el caso. Es cierto que Álvaro Uribe es un expresidente, y es un expresidente con mucho poder, no solo fáctico, sino simbólico, y que no es comparable un expresidente con otro tipo de ciudadano, por importante que sea. Pero vamos a hacer una comparación solo para efectos de hacer pedagogía en esta dilucidación de qué es lo que pasa de cara a la gente del común. Cuando Jesús Santrich fue capturado y puesto en exposición de medios diciendo: este es un narcotraficante, aquí lo cogimos con las manos en la masa, lo vamos a extraditar, etcétera, 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 Jesús Santrich lo que hizo fue: un momentico, yo no me dejo extraditar, me voy a huelga de hambre, y puso huelga de hambre, y muchos sectores de opinión del país, entre ellos yo, como persona y periodista, asumimos que a todo indicaba que había una especie de maltrato, de desafuero, de, ¿cómo se llama?, de sobredimensionamiento de esa justicia espectáculo que se estaba dando, y que no se le estaban garantizando los derechos al debido proceso al señor Santrich.
Pongamos eso ahí. Ahora miremoslo con el caso del expresidente Uribe. Sale una nota, expresidente llamado, bueno, él mismo dice, me van a llamar a indagatoria, y claro, inmediatamente la Corte ratifica, sí señor, lo vamos a llamar a indagatoria a usted y a 8 congresistas más, pero inmediatamente comienza toda una especie de justicia espectáculo. Yo ayer dije aquí en este programa con unos jóvenes que tenía, que sin ser abogado, yo soy de la escuela de los ciudadanos que preferimos que los jueces hablen a través de las sentencias, que los jueces no usen los micrófonos, que no usen la prensa, porque eso le quita majestad y le quita transparencia a eso que se llama la justicia ciega, es decir, imparcial. La justicia, por eso siempre la dibujan con una venda en los ojos, porque ella no puede mirar a quién está juzgando. Ella está mirando el delito, el hecho fáctico, lo que ha ocurrido, no al individuo. En el momento en que mira el individuo, deja de ser justicia para pasar a ser política. Esa es la sutil diferencia entre un acto de justicia y un acto de política. Entonces, no estará ocurriendo en otro contexto, pero más o menos lo mismo con otros personajes, ahora del expresidente Uribe, donde, uy, hay que cogerlo, que lo devoren las fieras, que le caiga toda la andanada de la opinión pública, que la justicia siga poniéndole la espada ahí en el cuello, como que dice, no te movas porque te vamos a pasar. A ver, analícelo usted. Pues, yo lo estoy haciendo preguntas de sociólogo. Sí, claro. Pues allí uno tiene que ver, existían las 10 toneladas que dijeron que Santrich iba a mandar para México. ¿Dónde están? Perdón, yo le interrumpo ahí. Que para efectos del ejemplo sería, ¿existen de verdad las pruebas de manipulación y de falsos testigos o de amenazas? Las 100 horas de grabaciones están. Las 100 horas de grabaciones están. Ya, entonces allí es donde uno dice, bueno, independientemente si es Santrich o si es el señor Uribe, tiene todo proceso que llevar unas pruebas, ¿no? En esas pruebas ya están claras las 100 horas de grabación telefónica que vinculan directamente a Álvaro Uribe Vélez con manipulación de testigos. Ya la Corte Suprema de Justicia tiene manejo de esas 100 horas de grabación, que entre otras cosas, hay 2 días de ese proceso de interceptación legal que le estaban haciendo, no a Álvaro Uribe Vélez, sino a los bandidos que estaban recluidos en las cárceles por paramilitarismo, que no están, y que para llegar a esos días de grabación hay que pasar como por 4 o 5 filtros dentro de la fiscalía misma, y por arte de magia se desaparecieron. O sea, es que este caso es muy raro, hay mucho poder de por medio, y si una persona como usted o como yo intentaba hacer eso, quedaba, vamos, en ridículo. O sea, no teníamos los poderes ni las influencias necesarias para eso. Ese tipo de delito que le están imputando al señor Uribe es un delito que solamente unas cuantas personas pueden hacer. O sea, yo no puedo ir a manipular testigos. Venga, vale, ¿con qué poder tengo? Ninguno. Ya referente a este personaje. En comparación con Santrich, ¿dónde están las 10 toneladas de clorhidrato de cocaína que dijeron que iba a mandar para Estados Unidos? ¿Dónde está la ruta? ¿Dónde está el hangar? ¿Dónde está el comprador? ¿Dónde está todo eso? Es que eso no apareció en ningún momento. Un garabato dibujado para un tipo que dicen que es narcotraficante de México. Esa es la única prueba que tenía la fiscalía. Porque las 10 toneladas por ningún lado. Entonces, frente a eso sí está la muestra, digámoslo así, del delito. ¿Ya? La muestra del delito Álvaro Uribe está, son las 100 horas de grabación, más retractaciones, y salió una carta diciendo, ayer la pasaron sorprendentemente por RCN, de la retractación. Entonces, después de hablar con el abogado Diego Cadena, que es un abogado que está en el círculo de todo este proceso. Pero la carta es del otro preso. La carta es de otro preso, sí. Pero el abogado, digamos, fue el que insistió para que esa carta se elaborara, y al final pone una nota aclaratoria.
no en la misma carta escrita a mano. Esta carta la presento mediante presiones del abogado Diego Cadena y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Así lo pone en esa carta. Entonces hay que ver también que no solamente son las 100 horas de grabación, sino también las cartas, sino también los testimonios de una cantidad de personas que están allí involucradas. Porque es que no solamente es Álvaro Uribe, son los abogados, también son los testigos, son los presos, son las familias de todos ellos, porque por medio de familiares se contactaron. Entonces a partir de allí es que se empieza a tejer toda una maraña, y por eso este caso no es tan sencillo de digerir. Y no es tan sencillo decir si se va a la Fiscalía o si se queda en la Corte Suprema de Justicia, entre otras, por eso. Y repito, ese delito no lo podía cometer cualquier ciudadano. O sea, un tráfico de testigos, una manipulación de testigos, pues se tiene que dar porque usted tiene un poder suficiente que puede ejercer para presionar y para hacer que el personaje se retracte. O si no, no, ni usted, José Alberto, ni Víctor, ni nuestra amable audiencia pueden ejercer ese poder sobre nadie. Que inclusive eso es una de las cosas que van a tener que tener en cuenta para decidir si él se retira del Congreso, si efectivamente tiene o no relación directamente con el cargo, por la posibilidad que tenía de hacer todo ello como congresista. Pero yo sí quiero llamar la atención sobre esto. A mí me parece que lo único que hace la Corte Suprema es simplemente proferir autos. Hay quienes informan desde las secretarías qué decisiones se están tomando, trascienden a los medios y los medios son los que manipulan la información. Y yo quiero llamar la atención sobre esto. Mire, cuando Álvaro Uribe Vélez denunció a Iván Cepeda, nadie cuestionó el asunto. Es más, Iván Cepeda no dijo que es que están haciendo de esto yo no sé qué o yo no sé cuánto. Él dijo, no, pues que la justicia investigue. Y se sometió a su investigación, se quedó calladito y después vinieron los resultados. Cuando se trata de un asunto en contra de Álvaro Uribe Vélez, la cosa cambia, porque ya comienza todo un manejo, una manipulación de los medios de comunicación frente a esas noticias de carácter judicial, comenzando por desacreditar a las Cortes, como querer vincular detrás de ello a entes políticos, inclusive ya a entidades de orden internacional, para comenzar a darle un manejo político a una cuestión que es netamente jurídica. Y yo recuerdo unas palabras de Néstor Martínez, el fiscal general de la Nación, cuando no era fiscal y era una persona citada regularmente, ahora 20, él decía que aquí hay una clase de abogados defensores que no necesariamente son los mejores abogados, y hay otros que sí lo son. En el caso de los que no lo son, que quieren resolver los asuntos jurídicos a través de los medios de comunicación, citaba a Lombana y a Granados. Ellos son los que están dando la manipulación de esto a través de los medios de comunicación. Y sabe que ustedes no se dan cuenta que Jaime Lombana tiene que ver con esta señora Williamson, que es hermana de Enrique Pardo Hache, que inclusive está vinculado, metido en la investigación del señor Lombana, porque hay grabaciones de él hablando directamente con el señor Juan Guillermo Monsalve. Entonces, ahí comienza la manipulación de todo esto. No es la oposición, no es la sociedad la que se está yendo, son ellos los que le están dando el manejo a la situación. Ahora, ¿por qué no hacen lo que, por ejemplo, pidió y respaldan y apoyan y se van inclusive hasta la Corte Penal Internacional, si es del caso, a pedir veedurías para que vengan y estén pendientes de que al señor Álvaro Uribe Vélez se le respete el debido proceso? Bueno. ¿Por qué no lo hacen? Bueno, entonces ahí surge otro tema. El señor Juan Guillermo Monsalve, ¿es que llama? Sí. Juan Guillermo Monsalve ha pedido públicamente acogerse a la JEP. Y hace 3 meses, ¿no? O sea, no esta semana, hace 3 meses. Él está pidiendo que lo llamen a la JEP. La pregunta que yo hago, que no conozco esos detalles, ¿por qué no lo han recibido en la JEP? ¿Por qué eso no se ha concretado? Porque yo oigo que Mario Montoya, que era el comandante de las fuerzas militares, que hasta hace un tiempo no había aceptado, dijo, voy a la JEP, y ahí mismo lo llamaron. Entonces, es que a uno lo llaman rapidito y a otro lo llaman lentecito. ¿Cómo es la cosa ahí? Explíqueme, por favor. No, lo que pasa, pues yo he buscado, lo que pasa es que dentro de la JEP
hay un delito, una tipificación que es la 003, que es la de falsos positivos. Y Mario Montoya, todas las investigaciones que tiene es por 003. falsos positivos, 003. En cambio, este señor Juan Guillermo Monsalve, pues ¿dónde lo ubican? Entonces hay que ver, como los magistrados de la JEP y todos los auxiliares, dónde ubican los delitos de este señor. Sí, ¿no? Pero la pregunta es intencionada. Pero los magistrados tienen que saber que, independiente de que no es falso positivo, Monsalve no es una perendulce. Ah, no, claro. También admitámoslo. Porque es que... no, es que es paramilitar. Mi papel aquí no es defender a uno y atacar a otro. Mi papel aquí es tratar de darle elementos de juicio a la ciudadanía. Cuando yo asumo posición personal, la asumo. Y lo digo por honradez intelectual frente al público. Pero hoy estoy tratando de dilucidar de esta cantidad de temas que pueden ser medias verdades, medias mentiras, ¿dónde está lo más próximo a la verdad? El señor Monsalve es hijo de un paramilitar y él, perdón, de quien le cuidó la finca a la familia Uribe, pero él es paramilitar, confeso. Juan Guillermo Monsalve es paramilitar. Pues si la justicia, la Tribunal de Justicia Especial para la Paz sabe que es un paramilitar, hombre, y además que está de alguna forma enrarecido su relación con el expresidente Uribe, ya debiera haber actuado. ¿Por qué no ha actuado? Bueno, no conozco los detalles, pero supongo que hay casos que implican un poquitico, un grado mayor de complejidad frente a otros, ¿no? Lo que tiene que ver con los militares es claro, lo que tiene que ver con los guerrilleros es claro. Ya frente a terceros actores distintos a los que pactaron el Acuerdo de La Habana, pues la cosa un poquitico más compleja, considero yo, pero también debemos de tener en cuenta que la JEP apenas hace poco prácticamente comenzó a funcionar, hace poco se le dio su estatuto, que encontró una serie de tropiezos, y no creo en este momentico, o sea, una cosa es admitirlos y otra cosa es el proceso que se va a surtir de aquí en adelante. Además que están dando prioridad a ciertos casos en este momento. Realmente ese asunto no me parece como de tanta trascendencia, ya vendrá su momento de juzgarlo, pero, o sea, lo importante son los elementos que ha arrojado esta persona. Esta persona puede generar como persona una serie de dudas, efectivamente, pero cuando el ente investigador comienza a verificar qué tan cierto es lo que él dice, aquí imagínense una cosa tan interesante, ¿no? Comienzan a cuestionar, dice que la estructuración de las pruebas, dice que comenzaron a crear las pruebas, pues es que ese es el proceso investigativo propiamente. Si a mí me dan una información sobre alguien, pues comienzo a ver hasta qué punto es cierto, y si tengo que interceptar llamadas, las intercepto, y tengo que ir a entrevistarme con tal persona, lo hago, y ahí se va configurando los elementos probatorios necesarios para decir si tal o cual es responsable, y eso es lo que arrojó esta persona. Ahora, lo que va a cuestionar precisamente son esas pruebas que ya tiene la Corte. Entonces, no creo que sea de tanta trascendencia si esta persona pasa o no a la JEP, la aceptan o no a la JEP y lo procesan dentro de él como debe ser. Lo importante es que ahí se arrojaron unas pruebas que son las que tienen comprometido y que, de no ser por ellas, no estarían llamando indagatoria a un expresidente y mucho menos a Álvaro Uribe Vélez, que representa una papa caliente, un riesgo, un peligro para las personas que estén detrás de judicializarlo, eso es claro. Bueno, como me quedan pocos minutos, hablemos del presidente Iván Duque. ¿Y qué le espera Iván Duque? Hay dos escenarios posibles: que el 7 de agosto a Uribe lo hayan llamado o no, que a Uribe le hayan dictado medidas de aseguramiento o no. Ya conocimos la declaración de él cuando se dio el caso, pero el 7 de agosto él es el presidente. Él es el presidente de Colombia, no es ni Álvaro Uribe, ni Paloma Valencia, ni Ernesto Macías, es Iván Duque. ¿Qué espera usted que pase o qué supone que va a pasar con
nuestro nuevo presidente, porque será nuestro presidente. Yo siento que va a ser ese presidente de Colombia, y yo soy colombiano. Luego tendremos presidente que se llama Iván Duque, ya no se llamará Juan Manuel Santos, ya no se llamará Gustavo Petro, ya no se llamará Sergio Fajardo, ni Humberto de la Calle, ni Germán Vargas Lleras, se llama Iván Duque Márquez. A ver, especulen, por favor. Aquí lo que se espera es una de dos cosas. Lo que usted aspira, que todo el mundo dice ojalá así sea y lo aplaudimos y así es que la institucionalidad se afiance, se refuerce y entonces asuma como presidente independientemente de Álvaro Uribe Vélez, o lo que la gran mayoría de nosotros pensamos, y es que como es una persona que está ahí puesta por Álvaro Uribe Vélez y lo que él representa, pues va a tener un gobierno supremamente complicado. Perdónenme, una interrupción. Entiendo que Fernando Londoño Hoyos y otro grupo de Centro Democrático Pura Sangre han estado convocando a una especie de manifestación plantón nacional, y ya han salido grupos, incluso el propio Uribe dijo que él no autorizaba una concentración, la palabra es concentración, una concentración nacional, que porque no hay que darle a la justicia espectáculo, y que porque no hay que darle lugar a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo que considero es que Álvaro Uribe sabe que no tiene el apoyo. O sea, no tiene el apoyo. Yo quisiera ver cuánta gente se va a reunir en esas plazas, apoyarlo, en comparación inclusive con toda la gente que se ha movilizado frente a otras cosas. Yo no creo que vayan a tener ese apoyo. La gente considero que tiene de todos modos sus límites. Efectivamente hay una cantidad de fanáticos, sí los hay muchos, pero muchas otras personas de pronto estaban esperando era que se diera esto, que les verificaran que efectivamente tiene problemas judiciales serios por crímenes serios, porque esto es serio, y ahí van a derivar otras cosas, insisto. Dijéramos el abrebocas de lo que se espera en la Corte Suprema por asuntos relacionados con su mandato como presidente, porque estas pruebas deben de estar llevando a otras. Entonces yo no creo que tenga ese apoyo y no se va a exponer de pronto a eso. Por eso lo dirá, como lo hizo con el asunto de decir yo me retiro del Congreso, no tanto por cuestiones de orden moral, sino por cuestiones de estrategia jurídica. Que salieron una cantidad a oponerse y que no quieren que así sea. Ellos ya saben que lo más conveniente para él es que eso se vaya a la Fiscalía General, donde tiene todo el manejo, no lo tiene en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que digo es que ahorita le viene un momento duro a Iván Duque, muy duro, porque yo creo que se va a ratificar lo que decimos. Primero, van a venir todas las exigencias de todos radicales, Fernando Londoño, Paloma Valencia, la María Fernanda Cabal, José Obdulio Gaviria, todos ellos van a ejercer la presión correspondiente y a exigirle que obren en consecuencia con los pactos o compromisos que hayan tenido previamente a cuando él salió como candidato a la presidencia. Y es que el respaldo es total a Álvaro Uribe Vélez y nada más a él. Y eso le va a hacer la vida a cuadritos. Y eso va a volver esto un gobierno con poca manejo de la situación, con poca resolución de los intereses o de las cosas que realmente interesan a la sociedad. Y es que le va a quedar muy difícil ir en contravía de los hechos, en contra del derecho y en contra de la comunidad internacional. Recordemos que cuando estuvo en Europa le advirtieron que el apoyo que le iban a brindar a su gobierno tenía que supeditarse a sacar adelante estos acuerdos de paz. Bueno, yo sí creo que el señor Duque tiene que hacer una férrea defensa del señor Uribe. Si no lo hace, la bancada del Centro Democrático se le va en contra. Pero ¿por qué si el 7 de agosto será presidente de Colombia, no presidente del Centro Democrático? Por lo que he dicho desde el principio del programa, el poder de Uribe trasciende la institucionalidad. Es un poder que lo ejerce desde usted da por descontado que Iván Duque no va a tener un ápice de autonomía personal. No va a tener maniobra. Nomás miren el gabinete. El gabinete, la mitad son los famosos uribistas pura sangre. Y son personas que no le van a ver autonomía al presidente.
le van a rendir cuentas es a Álvaro Uribe, esté donde esté. Sebastián, te hago ahí un paréntesis, es que ya la sola conformación del gabinete ya indica quién es el que está gobernando. O sea, yo considero que hay una cantidad de fichas claves que son del Álvaro Uribe Vélez, asesores, ministros, miembros de su partido, bueno, una cantidad de gente. ¿Quién las puso? Si tiene tanta autonomía Iván Duque, ¿por qué toda esa gente que representa a Álvaro Uribe Vélez está ahí? Nomás Alberto Carrasquilla, el próximo ministro de Hacienda, que fue ministro de Hacienda de Álvaro Uribe. ¿Usted cree que le va a considerar que el señor Duque va a ser su jefe? Siendo presidente y él siendo ministro de Hacienda, no. El jefe va a ser Álvaro Uribe. Es que si uno quiere entender lo que está pasando en el presente, tiene que remitirse a la historia. En República Dominicana, el que mandaba era el dictador Rafael Leónidas Trujillo, y él ponía y quitaba presidentes como quería, y así duró como 50 años en el poder. ¿Ya? No tenía ningún cargo, pero era el que ponía, el que quitaba presidentes. Todo el círculo cercano siempre estaba ahí pendiente, y cuando se le quitaban los afectos a ese personaje se tenía que desaparecer o lo desaparecía. Así de sencillo. Ya hay una de las ministras que designaron que dijo, Iván Duque es el presidente, pero el jefe es Álvaro Uribe Vélez. Exactamente. Entonces, frente a eso, mi querido Alberto, ¿usted qué puede esperar? Usted no puede esperar que de la noche a la mañana salga un super Iván Duque, super gestor, que tenga el mismo carisma que tiene Uribe, que tenga la misma dinámica, que tenga la misma forma de endulzar a la gente, de aceptar esos apoyos, de sobre todo fidelizar esos apoyos. Porque lo importante es allí, Uribe tiene apoyos fidelizados. O sea, nomás cuando se estaba votando, ahora último, referente a la JEP, que dijeron, ya Duque dijo que se tenía que votar, y Paloma Valencia ahí mismo, y eso está documentado, hay muchos periodistas y personas que estaban allí en el Congreso lo dijeron, ahí mismo le escribió al WhatsApp a Uribe, Presi, lo que está diciendo Duque es cierto, referente a votar a la JEP. O sea, se saltan a Duque independientemente si es el presidente o no, porque el líder, el poder, el carisma es en Uribe. Muy bien. Entonces, al saltarse eso, pues este señor Duque queda sometido a tener una férrea defensa de Uribe, porque si no, la bancada del Centro Democrático claramente se le va a ir en contra, y muchos de su gabinete también. Entonces va a perder total autonomía, y él está allí, y hay que recordarlo, es por Uribe. Muy bien. No está allí solamente por mérito propio. El tiempo se ha acabado, nos toca cerrar el programa, simplemente dejar algunos puntos allí, en la pizarra. El primero, lo ideal es que la justicia funcione. Y yo quisiera esperar que la Corte Suprema de Justicia obre en función de la justicia. Coincido con Dieter Zúñiga de que el señor Luis Barceló, que es el magistrado que llama al expresidente Uribe, hasta ahora no se conoce de él tacha alguna en su ejercicio como juez de la República. Espero que con él quienes tengan que tomar las decisiones de justicia lo hagan en justicia. Caiga quien caiga, como decía el propio Iván Duque en campaña, el que la hace, que la pague. Llámese Álvaro Uribe Vélez o llámese cualquier persona. 2. Yo sí espero que esto trascienda el escándalo, que comience Colombia a dar una vuelta de torque en el tratamiento de estos casos emblemáticos que terminan en escándalos mediáticos que pueden durar 1, 2, 3 semanas, 4 semanas, pero que no resuelven de fondo los problemas que suponen están reflejando. Aquí hay que desmontar
cualquier tipo de manipulación de la justicia y hay que desmontar cualquier tipo de entronización del poder político en la justicia. En el momento en que la justicia vuelva a recuperar su independencia, su majestad como poder público independiente, insisto, del poder ejecutivo y del poder legislativo, Colombia podrá comenzar a recorrer caminos de civilización en el siglo XXI. Y tercero, públicamente declaro mi esperanza, debo decirlo, con muchas reservas todavía, pero mi esperanza de que el 7 de agosto tengamos nuevo presidente, pero con capacidad de ejercer la presidencia. Yo entiendo todos los argumentos que dan nuestros comentaristas, yo mismo tengo muchas reservas, pero yo invito a Iván Duque, que es un hombre joven de 41 años, a que piense primero en su futuro político. Tiene 35, 40 años de vigencia política en el futuro. Segundo, que piense en las generaciones que vienen, no en las que nos estamos yendo, o por viejos o por muertos. Y tercero, que saque la casta, que demuestre que él también puede llegar a convertirse en un dirigente político que se autonomice y que mande al carajo a todas esas palomas mensajeras que lo desconocen. Pueda que lo desconozcan hasta el 7 de agosto, pero si yo fuera el presidente, digo, ese día mando yo, no manda nadie más, manda el presidente. Y esa es mi invitación. Iván Duque, mande usted a partir del 7 de agosto y demuéstrenos si vale la pena como presidente o si lo vamos a tener que estar asediando con nuestro cuestionamiento permanente todos los días. Ese es el desafío. Buenos días. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Nueva tecnología de pipe de estación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad. Funcionamiento electrónico. Soportes de estabilización. Diseño y fabricación a sus necesidades. Garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos. Tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.